Acá junto a mí hay unos policías, atrás de mí hay otra patrulla, acá hay patrullas, atrás de mí hay otra patrulla. Mira, miren, acá atrás hay otro policía y de verdad no, pues vaya, uno fuma. No, I don't think it's a good idea to delete it. No. Amigos, amigas, sí, como era de esperarse, hemos venido al Mundial de Qatar 2022. Un mundial histórico y altamente polémico por diversas razones. Primera vez que un mundial de fútbol se celebra en un territorio islámico del Medio Oriente, un territorio de cultura árabe, y esto por supuesto ha traído muchos choques de ideologías culturales alrededor del planeta. Muchos opinan que la mentalidad de un país así no estaba lista para recibir a un evento de esta magnitud. Otros más opinan que es un primer ventanazo al resto del mundo que podría cambiar muchos estereotipos. Y en este primer video me gustaría hablar sobre algunos mitos que se han encargado de esparcir las noticias a nivel internacional, algunos de los cuales sinceramente me parece muy exagerado al punto en el que lo han llevado de verdad muy amarillista. Entremos un poco a detalle. Y bueno, primeras impresiones sobre Qatar, lo diré como lo siento, este es un país vacío. Diré que es un país que aspira mucho a ser como Emiratos Árabes, tener ciudades como Abu Dhabi, Dubái, pero les falta muchísimo. Basta salirte de las zonas turísticas que tienen en la ciudad de Doha para darte cuenta de que tienen muchísimo espacio, tienen masivos edificios que están vacíos, ¿ok? Lo diré como tal, como es. Y es un país con calles muy similares, con comida muy similar, arquitectura, cultura a sus países vecinos de Bahrein y Emiratos Árabes. Sin duda es un territorio que necesita muchísimos inmigrantes para lograr la misión que quiere de llenarse y ser una potencia mundial. Estamos hablando de que hoy por hoy la población es de unos 3 millones, de los cuales tal vez menos del 20% es como tal catarí local. Y sí, así como es un país que muy recientemente empezó a desarrollarse, estamos hablando de que hace 15 años esto era puro desierto, y eso explica en gran parte por qué insistieron tanto en hacer este mundial aquí. Y sí, vean, la mayoría de las calles se ven así, en construcción, vacías. Miren, te puedes parar en medio de la calle y que te atropellen, es el menor de tus riesgos. Lo diré como es, ¿ok? Preocupa incluso pensar, una vez que se acabe el mundial, ¿qué van a hacer con todas las estructuras enormes, masivas? Ese edificio, les aseguro que no hay nada ahí, así es nada más una estructura para pantallar. Muchas de estas calles van a acabar siendo un pueblo fantasma, al menos durante unos buenos años. Créanme, yo no vengo con ningún patrocinio de marcas de turismo, entonces lo puedo decir como siento. Creo que en efecto va a ser un pueblo fantasma una vez que el mundial acabe, pero esperemos que no, esperemos que su plan de desarrollo les sea exitoso. Y bueno, hay que decirlo, el hecho de que el mundial esté sucediendo en un territorio como Qatar tiene muchos puntos negativos y también muchos puntos positivos. Vamos a empezar con los negativos para quitarlos de una vez del medio. Cosas negativas y cómo son. Han habido muchísimas acusaciones, alegaciones de violación de derechos humanos para que este mundial pudiese suceder. Se cree, y digo se cree porque no están como tal los datos oficiales, que cerca de 5,000 vidas de migrantes se perdieron para la construcción de todas las infraestructuras por la falta de condiciones laborales. A ver, es que pensémoslo, hace apenas 15, 20 años no había nada aquí, era un vil desierto, y para lograr construir tantos rascacielos, hoteles, plazas, estadios, por supuesto que tuvieron que traer a muchísimos trabajadores de muchas partes del mundo. Y a ver, no sabemos la verdad, esas son las alegaciones, aunque como tal la versión oficial me parece que dice que murieron menos de 10 personas, no lo sé. Siguiente punto negativo, altamente comentado: falta de derechos para las personas LGBTQ+. No se tolera el hecho de que sea un evento que se hace llamar mundial, cuando en efecto no acepta a personas de todas partes del mundo. Incluso en este territorio te pueden encarcelar por besarte con otro hombre, por ser gay. Y otra razón que ha causado mucha polémica, la falta de igualdad en mujeres en un territorio así. Ahora, ojo, acá hay una concepción muy errónea de lo que es
que las mujeres se cubran con su hijab o similares. A diferencia de en otros territorios islámicos, en Qatar esto no es una obligación. Las mujeres que se tapan es por preferencias culturales, religiosas, familiares, tradicionales, pero no está estipulado en la ley como tal vez algunos medios lo han hecho creer. Y a decir verdad, lo hicieron ver los medios como que las turistas también tenían que cubrirse, cosa que es completamente errónea. He visto a tantas mujeres usando microvestidos que no podrían ni contarlas. Ahorita más adelante lo detallamos un poquito más. Y ahora, cosas positivas. Personalmente me parece algo muy cool que se esté dando un ventanazo al resto del mundo a los aspectos lindos también de la cultura islámica. Me parece que muchos medios internacionales lo han visto ver como que la cultura islámica en general es negativa, cosa que es completamente falsa. Tiene muchísimas cosas preciosas, hermosas que podemos adoptar y es lindo que se dé un ventanazo para dar oportunidad de que podamos ver esto. Pienso que eventos como el Mundial de Fútbol son excelentes para hacer intercambios culturales y que personas de lados opuestos del mundo puedan encontrar qué tienen en común y en qué no están de acuerdo. Tal vez este tipo de eventos nos acercan un poquito más a la igualdad, a la tolerancia y a encontrar un balance en creencias y maneras de vivir. De hecho, punto importante aquí, el año del Mundial de Qatar es el primer año que se ha permitido que personas de Israel vengan a países del Medio Oriente. Esto es algo histórico. En caso de que no sepan, está el conflicto de Palestina e Israel desde siempre. Y sí, desde este año pueden entrar incluso como turistas con limitaciones. No usar la estrella de David, no estar gritando por ahí Israel. Pero hey, es un avance y un avance muy importante. De cierta manera se está reconociendo a Israel como un territorio crecido. Entonces sí, tiene cosas positivas. Pues bueno, habiéndonos quitado eso del medio, ahora sí comencemos rompiendo mitos que los medios de comunicación nos han hecho creer sobre Qatar. He visto unos de verdad tan ridículos que nada más me hacen reír y digo, ne memen, ¿cómo lo pueden comunicar así? Aquí les van algunos. Recalco que todos estos que voy a decir son mitos que han esparcido realmente grandes medios de comunicación alrededor del mundo sobre el Medio Oriente y cultura islámica en general. Mito número 1, y pueden ver que ya estamos más en la zona céntrica de la ciudad, ya aquí ya hay mucho más movimiento. Se está corriendo mucho el mito de que no se puede fumar en la calle en Qatar. A ver, realmente esto a mí me parece un poco absurdo. El fumar es una parte súper importante en la cultura árabe en general. Cada que vas a un país árabe están todo el día con la shisha, fuman su doja, fuman sus cigarrillos, venden cigarrillos por todos lados, de hecho a un precio más accesible que en otros lados. Fumar es parte fundamental. Y bueno, no sé, pueden ver, acá junto a mí hay unos policías, atrás de mí hay otra patrulla, acá hay patrullas, atrás de mí hay otra patrulla. Miren, acá atrás hay otro policía y de verdad no, pues vaya, uno fuma. Sí, este es un mito que yo desde que lo leí en las noticias y en los periódicos dije, no me hace nada de sentido. Los países árabes fuman de verdad mucho. No suelo fumar, se nota. Pero ahí está. Eso obviamente no es verdad. Siguiente mito muy comentado por los medios: no se puede grabar en las calles de Qatar. A ver, esto en papel, según la ley, sí que es cierto, pero no significa que siempre se va a ejecutar. De hecho, pueden ver que ahorita atrás de mí hay un policía. Hace ratito que grabamos también estaba lleno de policías. No obstante, sí llegan a pasar escenarios en los que llegan a pedirte que borres. Y sí está de la super burger. Nos pasó hace ratito, logré grabar tantito con mi teléfono, que sí llegó un policía. Graben. No, I don't think it's a good idea to delete it. No. No, he just said that's just this one because the car comes in the video. Algunos te van a decir que no grabes, van a ser unos completos pelagatos papanatas, pero a otros más no les va a importar. Y ojo, esto no nada más es cosa de Qatar. Por ejemplo, si vas a Emiratos Árabes, también es muy común que en la calle de repente lleguen a decirte, y a ver, no nos vayamos tan lejos. También de nuestro lado del mundo, si estás en la calle grabando, por ejemplo, en Venezuela, a mí me ha pasado muchísimo que llegan a pararte. Me ha pasado en muchos países de África, por ejemplo,
ejemplo, en Tanzania, en muchos lugares no te dejan grabar. Me ha pasado en muchas partes del mundo, no nada más acá, y sí sucede. Ahora, en cuanto a fotografiar gente sin su consentimiento, eso también se ha comentado mucho. También es verdad, pero a la mayoría de las personas no les va a importar. No obstante, si de repente estás con la cámara muy libremente, como grabando en el metro, en zonas más locales, sí que podría llegar alguien a decirte algo, aunque 90% de posibilidades esto no va a suceder. Otra cosita que llegué a leer por ahí bastante es que se lanzaba el comunicado de no hables con las mujeres locales, no las voltees a ver, no intercambies ni una sola palabra, sumamente irrespetuoso. Y a ver, creo que esto necesita más contexto. Por ejemplo, si tú estás perdido en la calle y necesitas ayuda para encontrar algo, para una dirección, para preguntar lo que sea, por supuesto que van a ser sumamente amables y te van a sonreír y te van a decir, sí, claro que sí, es por acá, por acá. Mosque, near here? Yeah, which building? The first floor there's a mosque. This building. Oh, here. Any building, yeah, any building. Existe un nivel de comunicación sin importar que estén poco cubiertas o completamente cubiertas. La gente de aquí, por lo general, repito, son súper cálidos, les encanta ser buenos huéspedes y te van a recibir seguramente con una sonrisa. Entonces, sí, ese mensaje de no hables, no te comuniques, se me hace sumamente exagerado. Otro encabezado que vi por ahí fue no entres a una mezquita si no eres de la religión, súper prohibido, lo ven muy mal, no lo hagas, esto completamente falso. De hecho, existen ciertas mezquitas que son turísticas, ¿ok? Si vas a ciertos países cuyas mezquitas tal vez son impresionantes por ser muy grandes o por ser históricas. Ahorita esta que tengo a mis espaldas, por ejemplo, esta es una bastante local, para nada turística. No obstante, aún así, yo podría entrar sin ser musulmán siempre y cuando se respeten los límites impuestos y se sea respetuoso. Eso es lo más importante, hacerlo con respeto. Y de hecho aquí les explico algo muy curioso. Se suele tener la creencia, e incluso a mí me llegaron a mandar muchos comunicados así como de, si vas a Qatar no uses jeans rotos y no uses shorts, como que toda esta concepción para nada. Para estar en la calle obviamente no. Y para ir a una mezquita, chequen, esto está curiosísimo. Si eres hombre, basta con que el short te tape abajo de la rodilla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo que lo tengo aquí, abajo de la rodilla no debería haber problema, e incluso la norma es, chéquense, esto está curiosísimo, la norma es que tienes que estar cubierto desde arriba del ombligo hasta abajo de la rodilla. Entonces, curiosamente, a ver, no que lo vayas a hacer, pero curiosamente, si nos damos literal a lo que es la norma, podrías ir sin una camiseta, ¿sí? Me quito la camiseta, me subo el calzoncillo hasta arriba del ombligo, o sea, podría irme yo, chéquense, así, me subo hasta arriba, me quito la camiseta, entro así y estoy bajo la norma. Eso es algo muy curioso. Ojo, para hombres. De hecho, por ejemplo, si vemos imágenes de personas visitando la Meca, que es como el máximo punto en Arabia Saudita, lo que se cubre en hombres es, de hecho, esa altura. Usan sus mantas, ¿no? Que les dejan descubiertos los hombros. Así es. Para mujeres, esto es mucho más sabido internacionalmente. Es tapar hasta acá, hasta esta altura de la pierna, los brazos hasta acá, el cuello y el cabello. Entonces, sí, eso sí es un poquito más tedioso, pero de igual manera, si se es respetuoso, se puede entrar. Ah, y ojo, sí hay una sección separada para que recen hombres y otra para que recen mujeres. Por lo general es tal vez en dos niveles, o mujeres como atrás de los hombres, o a veces son incluso salas completamente separadas. Pero ajá, uno siendo turista, incluso siendo de otra religión, puede entrar, y no hay ningún problema. Ah, y otro encabezado que vi por ahí que estaban diciendo es, si vas a Qatar, no lleves artículos religiosos de otras religiones. Es súper prohibido, súper mal visto. Por ejemplo, vemos aquí que yo tengo mi cadenita de San Judas Tadeo. A ver, yo no soy realmente religioso, ¿no? Pero pues la tengo. Yo podría usarla, a ver, sería irrespetuoso entrar a la mezquita con ella, sí, pero yo me refiero en las calles. Yo podría estarla usando sin ningún problema. Incluso en un territorio como Qatar, que es muchísimo de inmigrantes. Por supuesto que hay templos hinduistas, templos budistas, templos católicos, cristianos. Sí, hay iglesias, hay de todo. Porque es un país, como dijimos desde un principio, de migrantes. Entonces, nada, eso es súper falso. Puedes traer tu cadenita, tu camisa de la Virgencita de Guadalupe, que nadie te diga que no, y a la gente, de hecho, no le va a importar. Ahora, si se quiere entrar a una mezquita, lo básico es quitarte los zapatos, ¿ok? Puedes ir en calcetines o puedes ir descalzo, ¿ok?
¿ok? Yo voy a ir descalcito para sentir el frío del piso y procedemos a ir a la zona del lavado, ¿ok? Que es acá. Entonces básicamente te enjuagas la boca, después la nariz, tienes que como soplarte la nariz, después la cara, luego los brazos hasta el codo, cabello, orejas. Y todo esto tiene un significado, como para las cosas que has dicho, que has escuchado, que has pensado, como que todo tiene un significado y se hace antes de cada rezo. O sea, se hacen como 5 mini duchas todos los días. Y esto es bien curioso, es básicamente para que estés limpio, ¿no? Antes del rezo. Y si, por ejemplo, entre el rezo, y esto es verdad, te llegas a tirar un pedo, por ejemplo, tienes que volver a hacer la limpieza. Si llegas, por ejemplo, a comerte las uñas, a quedarte viendo a una mujer, como ya tuviste pensamientos, tienes que volverte a limpiar. Como que el sentido de todo esto es que estés limpio totalmente antes de la hora del rezo. Y bueno, se lavan también los pies hasta acá, hasta el tobillo, entre los dedos. Y a ver, no siempre se hace todo. De repente cuando yo he visto que cuando son ciertos rezos nada más lo haces hasta cierto punto, pero la manera así más adecuada de hacerlo sería esta. Y ojo, a ver, está de sobra decirlo, pero les vale Super Burger, ¿eh? O sea, no hay ningún problema de estar acá, hasta te dan la bienvenida y todo. Ahorita ya están haciendo el llamado para el rezo, entonces básicamente entras y aquí sí ya no vamos a hablar, pero vamos a enseñar. La verdad, una sesión espiritual así es muy linda. Yo no soy realmente muy religioso, pero he hecho esto en compañía de amigos musulmanes que me han enseñado y es algo muy bonito. La verdad, tiene algo lindo y de cierta manera te hace sentirte conectado. Tiene lo suyo. Creo que tenemos que conocer diversas religiones, agarrar como lo que más nos guste de cada una, menos a como yo lo veo, como yo lo percibo, y ser muy respetuosos. Eso es lo importante. Respeto ante todo. Ay, fue muy interesante la experiencia de estar junto a un policía, junto a los trabajadores. Todos dejan sus bolsas ahí, sus teléfonos incluso. Es un ambiente muy seguro en todos los aspectos. Hablemos ahora sobre la situación del alcohol en Qatar. Se comenta mucho que no se puede ver, que no se puede tomar. Pues sí es un poquito complicada, no significa que no haya alcohol, pero sí que es complicadilla. Por ejemplo, chequen, ahorita estamos en se les llama fan fest a estos lugares, ¿no? Que es donde se reúnen fans, ¿no? Para ver los partidos de fútbol, bailar, etcétera, etcétera. En estos sitios se comenta que sí se puede tomar alcohol, pero ojo, te la venden en cerca de $25 cada cerveza y estos lugares, que es donde la suelen vender, suelen abrir después de las 7 de la tarde, porque antes pues no se puede estar chupando. De igual manera, conseguir alcohol en tiendas convencionales no es nada común. Encuentras muchas cervezas, bebidas, pero 0% alcohol. Lo que sí hay son muchísimos lugares donde se puede tomar, en ciertos restaurantes, en hoteles, clubes nocturnos hay muchos, así antros, discotecas, hay muchos. Eso sin duda lo vas a encontrar, pero ajá, de que tomarte una chelita, un coctelito durante el día, encontrar lugares es complicadón. Vean, aquí mi carnal Alexis de México, él ya consiguió sus chelitas. En general, ¿cómo has visto la situación para tomar alcohol? La parte del alcohol la he visto muy controlada. Lo que es en la parte de los estadios, te dan alcohol cuando tú tienes tu gafete de hospitality. ¿Qué categoría 1, 2 y 3? En la categoría 1, que es en la que yo estoy, te dan cerveza Corona, Budweiser, te dan sin límite. De hecho, es 2 horas antes del partido. Ayer México jugaba a las 7, llegamos a las 5. 5 a 7 tuvimos alcohol a todo lo que tú querías. Podías pedir a 2, a 3. Después del partido, igual hubo acceso a eso. Y ya como iba a acabar la parte del evento, lo que llegamos muchos mexicanos a agarrar de 4 o 5 cervezas, 6. Yo agarré 10 porque éramos 3 amigos. Entonces, pues eran varias cervezas. No me las acabé, pero agarraron más amigos mexicanos. Y en general en las calles, ¿cómo has visto la situación? ¿En tiendas, en bares, has encontrado o no? En la parte de bares sí te venden alcohol, pero sí es un poquito más caro. Una cerveza te cuesta 300 pesos. Entonces, si tú quieres tomarte 3 cervezas, pues sí es muy costoso. Pero en la parte de los FIFA Fan Fest, en la parte de los estadios, hospitality, puedes tener lo que tú quieras de vino, Budweiser, Corona. Entonces, eso sí lo veo bien. Luego, controlado el alcohol, sí. Entonces, sí
como que nada más en lugares muy exclusivos. Ahora, yo creo que también podemos medio meterlo en esta sección. Toda la cuestión de prostitución, por ejemplo, uno pensaría que con reglas tan estrictas como estas no habría, es inexistente. Híjole, pues tristemente la prostitución aquí está a la orden del día por todos lados. Es como un secreto que todo mundo se comunica así, pero nadie dice públicamente. Pero sí, está ahí la prostitución. Incluso se llegan a ver las tarjetitas estas de chicas tiradas ahí por la calle. Está a la orden del día, es muy común, pero es un secretito que no se dice tan públicamente porque les gusta pensar que no sucede. Amigos, amigas, concluimos este videazo acá contemplando los edificios de Doha. Acá esta zona de Doha sí que está muy movida, tiene mucho movimiento. Muy feliz de estar haciendo esta travesía. Manténganse al pendiente porque se vienen varios videos. Quiero hacer mínimo por acá, yo creo que mínimo unos 5 videitos cubriendo, ya saben cómo es, cosas culturales, cosas de historia, alguno que otro dato perturbador. También, obviamente, yo creo que grabaré algo relacionado a fútbol directamente, vaya es lo que está pasando. Entonces sí, la travesía va a estar buena para que se mantengan al pendiente. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós. Salam aleikum.